Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Barrientos, soy profesor de filosofía y seré su profesor de filosofía moderna en esta versión online del curso debido a la contingencia. En la presentación, el video de hoy día va a tener por propósito exponer los conceptos principales que están en el PowerPoint y también referirme a los textos y a la pauta de evaluación del trabajo, a la pauta en realidad de instrucciones del trabajo y su evaluación. Comencemos con la presentación que espero hayan podido revisar o al menos poder descargar y tener donde verla para poder seguir estas ideas. La presentación busca sintetizar la crisis y el término de la filosofía medieval y referirse a esta nueva época de la filosofía. Entre ellos destacar a las figuras de Lavoisier y Montaigne, pero podríamos incluir a otras, también Maquiavelo, el mismo Copérnico, pero vamos a referirnos a estos pensadores franceses por la particularidad de sus textos. Bien, recordando un poco, el año pasado ustedes debieron haber estudiado filosofía medieval y también considerando que el término del año fue bien complejo por la crisis social, voy a referirme a algunos puntos que probablemente no estén del todo claros, pero pueden darle elementos para avanzar y poder comprender qué pasa al término de la filosofía medieval y por qué se habla de una nueva filosofía en la época moderna. Algunos elementos centrales que hay que tener en cuenta. La filosofía medieval es un periodo histórico muy extenso, desde alrededor del siglo V después de Cristo al siglo XV aproximadamente, porque vamos a ver que delimitar el inicio de la filosofía moderna también es un tema complejo eh, y que por razones de estudio, razones analíticas, se divide la historia, reconociendo ciertos hitos que marcan cambios. En la filosofía moderna tenemos, perdón, la filosofía medieval tenemos esta crisis de, de la fe cristiana, la revelación, y la filosofía griega, que era un conocimiento eh, racional, una búsqueda racional, desmitificadora de ciertas verdades, la filosofía como aletheia o develadora de la verdad. Y bueno, esta tensión fundamental es la que se encuentra en toda la filosofía medieval. Esto está explícito en algunos pensadores que se ubican en ciertos polos, defendiendo la superioridad, por ejemplo, de la revelación respecto de la racionalidad humana. Eh, como saben, la Iglesia Católica dominaba el panorama del mundo occidental y la filosofía también era parte de este dominio intelectual. Era un producto de personas, de hombres en su mayoría, que eran religiosos, que eran sacerdotes, obispos, muchos de ellos luego santos, que defendieron esta postura, esta posición eh, de predominancia de la fe respecto de la razón. Importante tener en cuenta también que Platón es tomado con mucha fuerza por la filosofía medieval desde sus orígenes. Por ejemplo, San Agustín lee a Platón y lo interpreta desde las verdades del cristianismo, desde los dogmas. Y Aristóteles no aparece en el panorama hasta bastante tarde de la filosofía medieval, hasta su época de culminación con Santo Tomás y también su quiebre, su crisis. Y esto es porque Aristóteles es primero leído por los árabes, quienes lo traducen, los árabes traducen toda la ciencia de los griegos para poder aplicarla con fines prácticos. Y Aristóteles, como
pueden recordar, es un filósofo que se opone al idealismo platónico, al vincular de manera más científica los conceptos o los contenidos de la filosofía. Su interpretación de la realidad es mucho más científica, por así decirlo. Y bueno, traductores del árabe al latín en Córdoba hacia el siglo XII son los que permiten la entrada de Aristóteles y sus ideas al panorama intelectual europeo. Y esto genera también nuevamente unas crisis. Aristóteles no es leído con tanta aceptación como si fue Platón. Y bueno, va a ser interesante lo que pasa en Aristóteles, si pueden revisarlo en algunos como capítulos de la filosofía medieval o leer el momento anterior de este curso en alguna historia de la filosofía, y les voy a recomendar algunas páginas web también para que puedan revisar. Y les presento esta síntesis bien breve de los periodos de la filosofía medieval: la patrística, de padres de la iglesia, los padres de la iglesia, estos hombres encargados de defender la fe de, por ejemplo, las herejías. El tema principal es la defensa de la fe y el establecimiento del dogma de manera racional. Por eso se incluye como parte de la filosofía, aunque muchos incluso cuestionan si en la Edad Media hay filosofía o no. Este periodo inicial de la filosofía medieval concluye cuando ya comienzan a haber escuelas de filosofía, hacia el siglo XI y siglo XII. Y comienza lo que se llama escolástica, que es lo propiamente filosófico de la Edad Media, que también tiene sus periodos de orígenes, culminación y crisis. Culminación, podemos pensar en Santo Tomás, por ejemplo, como el gran sistematizador de la racionalidad medieval y la fe. Y la crisis, que voy a presentarles solo dos autores de la filosofía medieval que comienzan esa vía hacia el pensamiento humanista o vía moderna, como se le llama. Solo para que puedan recordar algunos de los nombres de filósofos, y aquí también incluyo dos filósofos de la Edad Media. Comenzando por Agustín de Hipona, que es San Agustín. Luego él es un lector de Platón y que se convierte al cristianismo. Tenemos a Avicena, del mundo árabe. Tenemos a Anselmo de Canterbury, que es San Anselmo, y él es uno de los primeros escolásticos, podría considerarse como escolásticos. Hildegard, una mística, que también tiene textos en los que presenta sus visiones filosóficas. Pedro Abelardo y Eloísa, que ya pertenecen al mundo más intelectual, cuando ya empieza a consolidarse la escolástica. Averroes, uno de los filósofos y comentaristas más relevantes de Aristóteles, también árabe. Tomás de Aquino, este gran santo y filósofo de la Edad Media, tal vez el más recordado y estudiado de todos ellos. Y por último, Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham, del mundo británico. De ellos vamos a referirnos brevemente. Bien, Guillermo de Ockham es un personaje bastante apreciado por la filosofía. De hecho, Humberto Eco lo valora mucho y lo incluye como un personaje de su obra El nombre de la rosa. Este religioso que es consciente de que el conocimiento tiene que partir de las intuiciones sensibles y que conocemos cosas particulares y no conocemos esencias. Algo similar a lo que pasa con Duns Scoto, otro religioso de la Edad Media, de fines de la Edad Media, quien dice que los dogmas cristianos no pueden ser demostrados empíricamente. O sea, el gran esfuerzo de la escolástica
es vano, porque la razón no alcanza a, a comprender. Nuestros sentidos tampoco nos informan de cosas como la inmortalidad del alma, la encarnación de Dios, la Trinidad, la creación. Pero estos dogmas cristianos tienen un carácter práctico y además de salvación. O sea, la filosofía no es un saber que busque la trascendencia ni la salvación, por tanto, no es tan relevante para la cosmovisión medieval como la teología. Eso hay que tenerlo en cuenta. Paralelamente, comienzan a organizarse las sociedades europeas en ciudades o vuelven a las ciudades, por así decirlo, que habían sido abandonadas durante varios siglos, luego de la invasión de los pueblos vikingos, vándalos. Y esta nueva organización en ciudades va a requerir que las ciudades organicen la educación, porque aparece la relevancia de instruir a la gente en las leyes, instruirlas en las normas de comportamiento, instruirlas en habilidades para el comercio, en conocimientos para administrar eh, los negocios, la cultura también, como comienza a consolidarse una cultura eh, que requiere ser traspasada nuevamente de manera oficial. Y en el siglo XII ya encontramos, en este mismo panorama de reorganización urbana, grupos de maestros y estudiantes que eran religiosos, pero que no hacían los votos completos de las órdenes, no recibían como el sacerdocio. Ellos sí se hacían el voto de pobreza, hacían voto de celibato, pero algunos podían elegir casarse también. Y ellos se dedicaban a investigar y a estudiar, porque era la manera de estudiar en la Edad Media, era ser parte de la iglesia. No había otras formas de estudio o de estudio válido para la época. Y como dice la presentación, hacia el siglo XII, estas agrupaciones comenzaron a llamarse universitas, de la palabra universal, la idea de que se reunían a discutir y a aprender la universalidad de los conocimientos. De ahí vienen las universidades en el mundo occidental. En el mundo árabe existían universidades o instituciones parecidas que tienen mucho más tiempo. Lamentablemente nosotros tenemos muy poco conocimiento de esto y nuestra visión también incluso de la historia de la filosofía es occidental y eurocentrista. Bueno, otra cosa importante, como antecedente hacia hacia la nueva época, los maestros y también los escolares configuran un nuevo personaje intelectual. Eh, hay, hay un texto de un intelectual de la época, siglo XII, que dice: hay que disfrutar, hay que quedarse aquí en el estudio, hay que quedarse aquí en la filosofía y no pasar obligadamente al estudio de teología. Hay que disfrutar esta reflexión racional sobre el conocimiento que podemos tener del mundo y de la sociedad de nosotros. Ese quedarse aquí y no continuar como el curso tradicional era estudiar filosofía para luego estudiar teología y luego recibir las órdenes religiosas. Los escolares de esta época comenzaron a ver el valor que tenía la reflexión racional. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en términos históricos que nos hablan de un cambio de visión y un cambio de época? La imprenta y la posibilidad de la difusión del conocimiento. El primer libro que se imprime es la Biblia, de todas maneras. Pero eso va a permitir, por ejemplo, que Lutero
realiza una traducción de la Biblia del latín al alemán y comienza el periodo de crisis de la Iglesia y la Reforma, que va a terminar con la división de la Iglesia cristiana. La, la conquista de Constantinopla por los turcos y nuevamente la consolidación de una Europa occidental y un mundo oriental con influencia turca, con influencia árabe. El descubrimiento de América, descubrimiento o encubrimiento, como lo llama Enrique Dussel. En 1492 aparece, se quiebra la imagen del mundo, un mundo conformado por Europa, Asia y África, y aparece un cuarto continente que viene a remecer las estructuras también mentales, como el conocimiento del mundo, cómo no fue posible que haber olvidado, haber dejado fuera una parte tan grande del mundo. Y la obra de Nicolás Copérnico, que él decide no publicar, pero sí comienza a exponerla durante su vida. El año de 1543, cuando se publica, es el año de su muerte. Pero Copérnico sí expuso y gente que comenzó a leer a sus ideas o seguir sus ideas, comenzaron a hablar de este heliocentrismo que llega a oídos de la Iglesia, que le pide que informe de cuáles son sus antecedentes para decir que el Sol es en realidad el centro de nuestro sistema y no la Tierra como se había considerado desde Aristóteles. Bien, presento también en este diapositiva, espero que nos ahorran mucho con esto de la filosofía, a Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, quien es bien conocido por sus ideas de filosofía de la liberación y su lectura crítica, incluso de la historia del pensamiento, que ha sido, que es eurocentrista. Con Dussel pretendo introducir solo brevemente, porque tampoco vamos a estudiar completamente el texto. Si alguno quiere, lo subí completo a la plataforma, ahí está en el Google Drive. Introducir la perspectiva crítica. O sea, no es lo mismo estar en Chile ahora estudiando filosofía moderna que estar en Italia, por ejemplo, que estar en Francia o que estar en Inglaterra. Tenemos una historia distinta que, como dice Dussel, nos sitúa en la periferia a partir de la visión tradicional. Acá es un extracto de este apéndice de Dussel, donde él hace un rastreo de qué significa la palabra occidental y cómo ha ido cambiando. Occidental como sinónimo de lo latino, pero que en la época del Renacimiento se empieza a sumar a lo oriental, a lo griego, lo helénico. El mundo griego es un mundo oriental. Incluso el cristianismo es una religión que tiene más de Oriente que de Occidente, de Roma. Eso es lo interesante de la lectura de Dussel. Y esta relación Occidente es igual a lo helenístico, lo romano y lo cristiano, es la imagen que se desarrolla en la Edad Moderna. Y con la particularidad de que hay un cambio en el mapa, hay un cambio en el mundo con esta anexión de una nueva parte. Europa ahora como centro del mundo y tres partes que van a tributar a Europa, que es el centro. De esta misma manera, el segundo apéndice del texto de Dussel hace un análisis de la modernidad. La modernidad
aparece primero como un concepto positivo. Positivo en el sentido de que propone un nuevo orden. La modernidad como proyecto de emancipación racional, de liberación del ser humano, de búsqueda de la igualdad, por ejemplo. Piensen que la Revolución Francesa va a culminar con la Edad Moderna. Eh, Luego, más adelante, leeremos un texto de Kant que habla efectivamente de que la ilustración es la emancipación del hombre, la emancipación de una infantilidad de la que somos culpables. Y en esta misma línea, Dussel dice que detrás de este proyecto positivo de la modernidad, que es el que todos estudiamos en el colegio incluso, está otro contenido que es negativo, su reverso, y también es mítico, o sea, está del lado de lo irracional, de, de las emociones también. Eh, Tengan en cuenta que en la época moderna se empiezan a consolidar los estados nacionales. Algunos de los textos de estos filósofos empiezan a hablar de el espíritu francés, el espíritu italiano, el espíritu alemán. Y la consolidación de eso, la radicalidad de eso, son proyectos luego nacionalistas. Eh, pero en esta época hay un sentimiento de la civilización europea como centro del mundo, y la modernidad es esta justificación racional de las praxis de violencia que está ejerciendo Europa. La violencia a la conquista, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los pobres. Eh, Hay un libro que me gustaría recomendarles solo si más adelante tienen tiempo. Es de una... Voy a volver a dejar de compartir pantallas. Es que... ya. Esto lamentablemente de la tecnología. Ya, es un texto que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Y es una filósofa feminista que habla del origen del capitalismo. Precisamente en esta época que es de tránsito, de la Edad Media a la Edad Moderna. Históricamente esa es un tránsito también relacionado con el cambio del feudalismo como sistema social y económico al capitalismo. Y, las consecuencias que tiene esto a nivel social, eh, de generación de pobreza, generación de desigualdad, que es bien interesante. Les puedo comentar eso en otro video para continuar con la clase. Y bueno, últimos elementos de esta presentación, vuelvo a compartir la pantalla. Es del Renacimiento francés. Elegí estos dos ensayos, eh, también porque estas son dos personas que fueron amigos, que tienen una formación más o menos similar, y que en ellos aparece con mucha claridad el espíritu de una nueva época en, en pensadores, en el pensamiento. De la Boétie, Etienne de la Boétie, murió bien joven, como pueden ver, a los 33. Él fue magistrado, donde en su trabajo conoció a Montaigne, y él fue su mejor amigo. La referencia de que escribió la obra a los 18 años es discutida, porque algunos dicen que Montaigne habría puesto eso como una manera de proteger a De la Boétie de ciertas críticas, como haciéndolo más joven para que no se fueran
en serio sus ideas, pero eso es un aspecto histórico. Y el punto central es que de la Boté se enfrenta con la pregunta de la tiranía. Y es una crítica a los absolutismos. Si un tirano es solo un hombre y sus súbditos son muchos, son miles, son millones, ¿por qué consienten ellos su propia esclavitud? Y Montaigne, por su parte, también de la clase alta francesa, su familia vivía en un castillo cerca de Burdeos, su padre era alcalde, él se dedicó gran parte de su vida, 20 años, a la escritura de esta obra. Y, y se dice que es una obra en la que el autor no tiene más pretensión que representar, de pintar, lo que él es y lo que él sabe. La edición que está que subí a la plataforma es de una admiradora, por así decirlo, de Montaigne, quien edita su obra en 1595, o sea, una edición póstuma. Y bueno, es destacable por eso y es una buena recopilación de las que se siguen imprimiendo de Montaigne. Cambios en la filosofía. Hay un gran cambio en Montaigne, en la actitud. Tal vez esto no se note tanto en el texto de Raimundo Sahunde, pero les pido que se fijen no tanto en las ideas teológicas que está defendiendo Montaigne, sino de las expresiones de creencias, de convicciones personales de Montaigne. Esta actitud a que él primero comienza con un relato, una alusión personal al texto, al libro de Ramón Subida o Ramón Sahunde. Él cuenta una anécdota. Luego expresa también lo que siente antes las reflexiones de este Sahunde. Y termina introduciendo hasta la selección que les presenté, que son alrededor de 23 páginas, 20 páginas, presenta ciertos elementos de la igualdad, que es un concepto central para la filosofía moderna. Y el otro texto, que es el de la Boétie, léalo pensando que una crítica de esta manera, una crítica de este estilo, no habría sido posible en la Edad Media. Tal vez hubo críticas de esta manera, pero no se publicaron, se quemaron, se condenaron a muerte las personas que las expresaban, y ya hay una cierta sensación de libertad, cuidada también, por eso Copérnico tampoco decide publicar sus obras en vida, sino solo difundirlas de manera oral, en clase, hablar de ellas, por la censura de la iglesia aún. Pero en De la Boté tenemos como una actitud que podemos incluso relacionar con nuestros días, con preguntas que nos podemos tener incluso hoy. Léalo también con ese sentido. Es un texto bien poderoso y anticipa ciertas críticas que va a hacer luego la filosofía política. Hay algo de el realismo político que tiene Maquiavelo en De la Boétie, de leer el pasado, leer la historia como una fuente de experiencias individuales, particulares, pero que nos hablan de una trama o de un problema político que tiene que ver con el ser persona, con esto de por qué someternos voluntariamente a un tirano eh, y por qué no rebelarnos. Eso es otro de los puntos de la botilla. Bien, vamos a, por último, les presento, ya, les había dicho que les iba a mostrar una página web, así que se las recomiendo mucho. Es una página que se llama Webdianoia, que está webdianoia.com. Cuando entran a Webdianoia, en el home de la página,
las principales secciones, hay una que se llama Historia de la Filosofía. Con esto van a encontrar una síntesis bastante pedagógica y amigable de la historia de la filosofía. Vayan a Filosofía Moderna y pueden ir acá por alguno de sus personajes y también periodos. La época que les estoy pidiendo sintetizar mediante ideas centrales y conceptos es la de humanismo y renacimiento. Y acá ustedes pueden ir entonces a las características, a la relación del humanismo con la reforma y la filosofía política, que es uno de los primeros y de los temas más relevantes de esta época. Bien, último elemento que les muestro para ya ir terminando el video es la pauta del mapa conceptual. Sin antes mostrarles un ejemplo de mapa conceptual que les puede servir o tener presente. Bien, acá tenemos un mapa conceptual de la filosofía moderna. Y que es un mapa que toma filosofía moderna como la historia de las ideas. Entonces, la historia de las ideas en esta época se divide en el racionalismo y en el empirismo, tomando solo en cuenta los problemas epistemológicos. Este mapa, entonces, podría tener una pregunta que fuera respecto de cuáles son las principales visiones epistemológicas de la filosofía moderna. Y ahí tenemos al racionalismo por un lado, René Descartes, Leibniz, Spinoza, Malebranche. Tenemos al empirismo, representado por el mundo anglosajón, Francis Bacon, Locke, Hobbes, Berkeley, Hume, y una síntesis que es como tradicionalmente se ha leído esta historia del pensamiento en el criticismo kantiano. También espero que podamos alcanzar a leer el prólogo de la crítica de la razón pura de Kant, para poder entender el paso de estos filósofos. Pero esto no es lo que ustedes van a tener que hacer en su mapa. Esto es un mapa ejemplo de filosofía moderna. El mapa conceptual, buscando el archivo, el mapa conceptual consiste en revisar primero la unidad 1, revisar esta unidad que se llama la emergencia de la filosofía moderna. Entonces, para eso esta presentación les ayuda la lectura de estos textos introductorios. También busquen otros recursos, busquen, por ejemplo, en esa página de internet que les recomendé. Lo que me interesa de esto es que ustedes puedan establecer conexiones con su disciplina y también con problemáticas actuales. Hay que cuidar, sí, la justicia con los pensadores, porque ellos vivieron en una época muy, muy distinta a la nuestra, aunque haya planteamientos que nos hagan sentido todavía. El objetivo es desarrollar la capacidad de vincular conceptos y lecturas filosóficas con su propia disciplina, mediante la realización de este mapa conceptual sobre los principales hitos, ideas y cuestionamientos de esta etapa inicial de la filosofía. Para ello, no consideren aún esta fecha, la tenemos que revisar, pero sí comiencen ya a plantearse una pregunta sobre la filosofía moderna y a elegir un concepto o idea central para comenzar a desprender las 4 ramificaciones que les pido y también 4 niveles de jerarquía. Incluyan al menos 3 hechos o procesos históricos: el descubrimiento de América, la Reforma Protestante y el giro copernicano. Hagan al menos una referencia a la filosofía medieval, lo que recuerden o utilizando el PowerPoint. Es necesario que se refieran a estos paradigmas de la modernidad que plantea Dussel y que yo los sinteticé en el PowerPoint. Por eso igual es recomendable la lectura de los apéndices.
sintetizar 2 puntos centrales del texto de la apología de Raymond Seibunde y ver cómo lo conectan en su mapa que están armando. Lo mismo, 2 puntos centrales del discurso de la servidumbre humana. Y 2 relaciones que puedan establecer ustedes con temáticas propias de su disciplina, ya sea de términos educativos, pedagógicos, de la lengua castellana, de la comunicación, de la literatura. Ahí ustedes tienen que mostrar explícitamente cuál es el vínculo que están estableciendo y cómo o por qué ese vínculo se establece. Ya. Procuren que tenga un buen diseño su mapa. Y acá están unas sugerencias de cómo elaborar el mapa. Dado que es un mapa online, les sugiero 2 sitios para trabajarlo, pero también puede ser a mano. Pero tendrán que cuidar que la calidad del mapa se vea bien cuando lo envíen. Y al final está la rúbrica de evaluación para que la revisen. Bien, eso por la clase de hoy y espero que se puedan compartir el video y poder verlo. También, si hay dudas, me las pueden hacer a través del Instagram o a través de el mail, de mi mail personal. Así que, bien, yo sé también que los agregaron a la cuenta de Teams, pero esperen porque nosotros estamos recién habilitando esa plataforma. Y de todas maneras les voy a escribir un correo en caso de que sirva o podamos usarla con facilidad esa plataforma. Bien, esta fue una breve síntesis de algunos puntos centrales respecto de la crisis de la filosofía medieval, el tránsito hacia esta nueva época y de estos nuevos 2 autores del Renacimiento francés. Así que bueno, que estén muy bien, cuídense harto y estamos en contacto. Hasta luego.